Nosotras somos las alumnas Berenice Torres Martínez y Sandra Luz de Santos. A continuación expondremos la lectura del autor López Durando Salido con título Metodología Jurídica, la ciencia jurídica, conceptos de método y metodología. En este apartado vamos a discutir en primer lugar sobre la definición de ciencia, su clasificación, sus características, también sobre el estudio del derecho y la ciencia jurídica. Empezaremos por contestar una pregunta. ¿Qué es ciencia? Bueno, realmente se considera la ciencia como el tipo de estudio más acabado, elaborado y en cierta forma se garantiza un mayor acercamiento entre el sujeto inocente y el objeto de conocimiento. Pero ahora citaría a Mario Bunge. Él define a la ciencia como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Una definición de la ciencia que la limite al método hipotético deductivo puede no ser del todo útil en el ámbito jurídico, ya que se restringe su campo al conocimiento del mundo observable y deja fuera a las disciplinas cuyo objeto no es cuantificable. Ahora citaré a Bertrand Russell. Él menciona que la ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos y probables, metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos según los grupos naturales u objetos. Las definiciones anteriores del concepto de ciencia son descriptivas. La definición de Pina Pizarro enfatiza la finalidad de la ciencia, que es el porqué, donde le atribuye la función de explicar el acontecer del mundo que nos rodea mediante el llamado método hipotético deductivo. Hasta aquí ya se mencionaron las definiciones de ciencia. Ahora, ¿cuáles son sus características? Según Mario Bunge, la ciencia reúne las siguientes características. A. Es un conocimiento fáctico. Explica fenómenos desde una perspectiva específica. B. Trasciende los acontecimientos, los descarta, produce nuevos y los explica. C. Es analítica. Trata de entender una situación descomponiendo la realidad en sus partes. D. Es especializada. Tiene un enfoque analítico sin olvidar su unidad metodológica. E. Es clara y precisa. Trata de obtener datos exactos y de encontrar sus propios errores. S. Es comunicable, es decir, puede hacerse público a quien tenga el adiestramiento suficiente para entenderlo. G. Es verificable, porque puede comprobarse a través de la experiencia. H. Es metódica. Excluye al azar y la presentación de los resultados en el proceso de investigación debe ser ordenada. I. Es sistemática. Integrado por hipótesis, teorías y leyes vinculadas que provoca la revolución en la estructura del conocimiento. J. Es general. No se ocupa de hechos aislados o individuales, trata de descubrir lo que es común a diversos casos singulares. K. Es legal. Busca leyes de la naturaleza y de la cultura y las aplica. L. Es explicativa. Interpreta los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. M. Es predictiva, trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. N. Es abierta, no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia sino a algún otro campo. O es útil, porque busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. En fin, la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad. Es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia del mundo y del yo, y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. A continuación, desglosaré las características de la ciencia según Ruiz Pérez Amaya. A. Es una actividad humana creativa, realizada exclusivamente por los seres humanos, y menciona que la mayor creatividad se encuentra en construcción de teorías y modelos. La creatividad de la ciencia se encamina a descubrir y comprobar las investigaciones científicas. B. Su objetivo es la comprensión de la naturaleza. Es cuando la ciencia declara que su objetivo es comprender la naturaleza. Quiere decir que su meta es explicar la realidad. C. Su resultado es el conocimiento. Es todo aquello de lo que tenemos conciencia y que proviene de ideas personales. D. Obtenida a través del método científico, cuyas características tienden a garantizar que el conocimiento resultante tenga un menor grado de falibilidad que el obtenido a través de otros procedimientos. Ahora hablaremos de la clasificación de la ciencia. Vamos a partir de la división que establece Husserl respecto de la naturaleza del elemento. Dice que se reconocen dos clases de objetos, que son los reales y los ideales. Los primeros son los que existen en el tiempo, como los hechos físicos, y en el espacio, como los cuerpos.
y los objetos ideales no poseen ese carácter espacio-tiempo o simplemente temporal, no son objetos de experiencia empírica. Entonces las ciencias se pueden clasificar en formales o eidéticas y en reales o fácticas. Las primeras no son objetivas ya que no se ocupan de cosas reales, sino de entes ideales que solo existen en los seres humanos. Y como ejemplo tenemos a las matemáticas, la lógica, la ética y la ciencia jurídica dogmática. Mientras que en los objetos de las ciencias prácticas sí son reales, y dentro de estas están las ciencias sociales que son la sociología, la historia y la sociología jurídica, y las naturales que son la física, la química y la biología, aunque los dos tipos de ciencia coinciden en que son conocimientos racionales, sistemáticos y verificables, lo que caracteriza a lo que llamamos ciencia. Abordaremos a continuación las concepciones acerca del estatus científico en el estudio del derecho. Sí, empezaré por decir que se identifica la justicia como uno de los principios rectores de la ley, y el derecho lo concebimos como normas formalmente establecidas para regular la convivencia del ser humano en sociedad. Pero hay algo muy importante que son los tres problemas fundamentales del conocimiento jurídico. En primer lugar, se dice que no existe la ciencia jurídica. En segundo lugar, se dice que sí existe esta. Y en tercer lugar, que son varias ciencias del derecho. ¿Qué crees que la gente opinaría si le preguntamos si el derecho es o no ciencia? Estaría bueno cuestionarlo, ¿no? Sí, porque cada quien tiene una opinión distinta, pero ahora me toca el turno de hablar sobre que no existe un estudio científico del derecho, ya que se dice que no hay una ciencia del derecho, porque solo es una técnica de control que está integrada por el conjunto de normas contenidas en las leyes y que fueron creadas para mantener o aglutinar al sistema social. Y un grupo de autores opina que no hay una ciencia del derecho porque este constituye una técnica de control social y difícil de convertirse en el objeto de estudio. De hecho, Nino cita a Black contestando: el término ciencia es elogioso. Cualquier cosa que sea la ciencia después de analizarla y los requerimientos de clasificación son también imperiosos los reclamos por el respeto y consideración que supone este rótulo honorífico. Y por último, Nino nos dice que las energías de los estudiosos deben encaminarse más que a comprobar la cientificidad de la dogmática jurídica, a resolver los problemas de la propia dogmática. De hecho, expondré la ciencia jurídica, y para saber el origen de este, es necesario leer la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y la dogmática jurídica, como ciencia formal, analiza el marco normativo a la luz de los postulados y principios de la lógica. Savigny dice que la ciencia jurídica tiene como objeto presentar históricamente las funciones legislativas del Estado, partiendo del supuesto de que se dividen en dos: la civil, que establece los derechos que el Estado debe garantizar a los ciudadanos, y la criminal, referida a las disposiciones del Estado para proteger las leyes. Citando al mismo autor, dice que la jurisprudencia es una ciencia histórico-filosófica que reúne dos principios relacionados entre sí: agrupar el estudio racional en la elaboración sistemática del derecho y concebirlo siempre en un periodo dado, considerando a la ley como una acción del Estado y vinculada con la historia de los pueblos. Hay algunos autores que piensan que el conocimiento jurídico obtendrá mayor grado de cientificidad, en tanto imite la escritura y métodos de las ciencias sociales. Albert Casamilia defiende a la doctrina jurídica como una ciencia y parte de la identificación entre dogma y conocimiento jurídico. Entenderemos por ciencia del derecho el saber que trata de describir las normas jurídico-positivas y que tradicionalmente se denomina dogmática jurídica o jurisprudencia.